Mi esposa me exigió echar a mi hijo de casa. Y no terminó como esperaba. La primera vez que entendí que mi matrimonio tenía un problema serio fue cuando Jimena me pidió que sacara a mi hijo de su habitación. No me lo dijo como una sugerencia. Lo dijo como si fuera la solución más lógica del mundo. Natalia ya va a vivir aquí de forma permanente, me dijo. Necesita un espacio mejor. La situación había cambiado hacía poco. Durante años, Natalia había vivido con su padre y solo venía algunos fines de semana o durante las vacaciones. Mi hijo Jairo, en cambio, siempre había vivido conmigo. Esa casa era la única que había conocido. Nuestra casa tenía 3 habitaciones. La nuestra, la de Jairo y una habitación pequeña que usábamos para guardar cosas y recibir visitas cuando alguien se quedaba unos días. Cuando el padre de Natalia se mudó a otra ciudad, ella pasó a vivir con nosotros de manera definitiva. Yo entendía que era un cambio importante para ella, así que me pareció razonable reorganizar algunas cosas para que se sintiera cómoda. Lo que no esperaba era que Jimena quisiera darle la habitación de Jairo. No voy a quitarle su cuarto, le respondí. ¿Por qué no? Porque es suyo. Jimena soltó una risa corta, como si mi respuesta fuera absurda. También es la habitación más grande. Y lleva años siendo su habitación. Le propuse remodelar la habitación pequeña. Pintarla, cambiar muebles, reorganizar el espacio. Incluso pensé en usar parte de mis ahorros para dejarla mucho mejor. Pero ella no quiso escuchar. Natalia merece algo mejor. Aquella frase se quedó rondando en mi cabeza. Porque para que Natalia mereciera algo mejor, alguien tenía que perder algo. Y ese alguien era mi hijo. Los días siguientes la conversación volvió una y otra vez. Al principio eran comentarios aislados. Después se convirtió en una discusión diaria. Mientras cenábamos. Mientras veíamos televisión. Antes de dormir. Al despertar. Siempre terminábamos hablando de lo mismo. Jairo ya tiene 16 años. Y ya casi es un adulto. Sigue siendo mi hijo. Puede adaptarse. Natalia también. Ella comenzaba a frustrarse cada vez más. Yo también. Lo que más me molestaba era que nadie le estaba preguntando a Jairo qué quería. Todos parecían decidir por él. Una noche, mientras recogíamos la cocina, Jimena fue más lejos. ¿Podría usar la habitación pequeña? No. ¿Podría dormir en la sala una temporada? La miré sin creer lo que acababa de escuchar. No. Voy a irse con su madre. Ahí dejé el plato que estaba lavando. Despacio. Con mucho más cuidado del necesario. Porque si seguía moviéndome normalmente, iba a terminar diciendo algo de lo que me arrepentiría. ¿Quieres que mi hijo se vaya de su casa? No exageres. Eso acabas de decir. Solo estoy buscando soluciones. No. Estás buscando una solución que siempre perjudica a la misma persona. Jimena cruzó los brazos. Porque tú te niegas a ver el problema. Y por primera vez sentí algo incómodo. No era enojo. Era una sospecha. La sensación de que aquello nunca había sido realmente sobre una habitación. Y de que yo todavía no entendía cuál era el verdadero problema. Las semanas siguientes fueron peores. Mucho peores. Cada conversación terminaba exactamente igual. Jimena insistiendo. Yo negándome. Y Jairo intentando desaparecer cada vez que escuchaba nuestras voces subir de tono. Mi hijo nunca discutió. Nunca exigió nada. Ni siquiera cuando era evidente que la conversación giraba alrededor de él. Simplemente se encerraba en su habitación. A veces con los audífonos puestos. A veces fingiendo que estudiaba. A veces mirando el techo durante horas. Eso me preocupaba más que cualquier discusión. Porque conocía a mi hijo. Sabía cuando estaba molesto. Y sabía cuando estaba herido. Una tarde lo encontré sentado en su escritorio. ¿Todo bien? Tardó unos segundos en responder. Sí. No parece. Se encogió de hombros. Solo quiero que dejen de pelear. Sentí un nudo en el estómago. Porque él no había hecho nada. Y aún así estaba cargando con las consecuencias. No es culpa tuya. Lo sé. Pero no parecía convencido. Mientras tanto, Natalia tampoco ayudaba a la teoría de Jimena. Porque Natalia jamás pidió la habitación. Ni una sola vez. De hecho, una tarde la escuché hablar con su madre. Estoy bien donde estoy. Pensé que aquello terminaría la discusión. Me equivoqué. Esa misma noche volvimos al mismo tema. Y entonces Jimena dijo algo que cambió por completo la situación.
No es justo que mi hija viva en una habitación tan pequeña mientras el hijo de otro matrimonio ocupa la mejor de la casa. La frase cayó como una piedra. La miré fijamente. ¿Cómo dijiste? Ya me escuchaste. Estás hablando de mi hijo. Estoy hablando de la realidad. No. Estás hablando de mi hijo como si fuera un extraño. Jimena rodó los ojos. Siempre haces lo mismo. ¿Y tú qué haces? Defender a mi hija. No necesitas atacar a mi hijo para hacerlo. El silencio que siguió fue pesado. Incómodo. Hostil. Porque por primera vez ninguno de los dos estaba discutiendo sobre habitaciones. Estábamos discutiendo sobre algo mucho más profundo. Sobre cómo veía ella a mi hijo. Y lo que estaba viendo no me gustaba nada. Durante años creí que lo había aceptado como parte de la familia. Pero aquella noche empecé a preguntarme si simplemente había aprendido a tolerarlo. Y esa diferencia era enorme. Cuando me fui a dormir, apenas pude cerrar los ojos. Porque ya no estaba pensando en una habitación. Estaba pensando en todos los pequeños detalles que había ignorado durante años. Comentarios. Gestos. Molestias. Situaciones que parecían insignificantes por separado. Pero que juntas comenzaban a formar una imagen muy distinta de la que yo había querido creer. Y cuanto más pensaba en ello, más difícil era ignorarlo. La discusión definitiva llegó pocos días después. Y empezó igual que todas las demás. Con una simple conversación. Pero terminó destruyendo todo. Jimena me esperaba en la cocina cuando llegué del trabajo. Tenía esa expresión que ya conocía. La de alguien que había tomado una decisión antes de empezar a hablar. Tenemos que resolver esto. Ya está resuelto. No para mí. Suspiré. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué elijas? La palabra me dejó inmóvil. ¿Elegir qué? ¿Quién es tu prioridad? Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. No voy a poner a dos niños a competir. Ya lo estás haciendo. No. Sí. Lo que hago es negarme a castigar a uno para beneficiar al otro. Ella golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Por qué nunca defiendes a Natalia? Aquello fue demasiado. ¿Nunca la defiendo? No. La he tratado como parte de mi familia desde que llegó. Pero siempre será primero Jairo. Claro que sí. La respuesta salió sola. Sin pensar. Sin filtros. Porque era verdad. Jairo era mi hijo. Lo había criado. Lo había visto crecer. Había estado con él en cada etapa de su vida. Eso no significaba que quisiera menos a Natalia. Pero tampoco iba a fingir que todos los vínculos eran iguales. Jimena me observó durante varios segundos. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si quieres que este matrimonio funcione, tienes que sacar a Jairo de esta casa. No de la habitación. De la casa. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Ya es mayor. Puede irse con su madre. La rabia me recorrió el cuerpo de golpe. No. Álvaro. No. Escúchame. No voy a escuchar eso. Ella siguió insistiendo. Yo seguí negándome. Hasta que finalmente dije algo que ya no podía retirar. Si alguien va a irse de esta casa, no será mi hijo. Jimena se quedó inmóvil. ¿Me estás echando? Te estoy diciendo que jamás voy a echarlo a él. ¿Por encima de tu matrimonio? Por encima de cualquiera. Aquella fue la primera vez que vi en su rostro que realmente entendía que no iba a cambiar de opinión. Y también fue la primera vez que entendí que ella tampoco iba a cambiar la suya. Los dos estábamos defendiendo algo. El problema era que ya no había espacio para que ambas posturas coexistieran. Después de aquella discusión, la casa se volvió extraña. Jimena dejó de hablarme. Dormía de espaldas. Respondía con monosílabos. A veces pasábamos un día entero sin intercambiar más de 3 frases. La tensión era tan evidente que incluso Natalia empezó a sentirse incómoda. Una noche la escuché llorar en su habitación. Y sentí pena por ella. Porque tampoco había pedido nada de aquello. Era una adolescente atrapada en una pelea que nunca debió existir. Unos días después, Jimena me anunció su decisión. Nos vamos. La miré en silencio. ¿Estás segura? No puedo seguir viviendo así. Nadie te está obligando a irte. Tú sí. Negué con la cabeza. No. Tú me estás obligando a elegir entre mi hijo y tú. Y ya sabes cuál es mi respuesta. 2 semanas después se mudó con Natalia.
La mañana en que se fueron fue extrañamente tranquila. Sin gritos. Sin reproches. Sin escenas dramáticas. Solo cajas. Puertas abriéndose. Puertas cerrándose. Y finalmente silencio. Mucho silencio. Los primeros días fueron raros. Demasiado. Durante años me había acostumbrado a compartir mi vida con otra persona. Ahora la mitad de la casa estaba vacía. Pero algo inesperado ocurrió. La tensión desapareció. De golpe. Como si alguien hubiera abierto una ventana después de meses de aire encerrado. Jairo volvió a pasar tiempo fuera de su habitación. Volvió a sonreír. Volvió a invitar amigos. Volvió a sentirse cómodo en su propia casa. Y fue entonces cuando comprendí cuánto le había afectado toda aquella situación. Una noche se sentó frente a mí en la cocina. Parecía nervioso. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todo esto pasó por mi culpa? Aquella pregunta me golpeó más que cualquier discusión. Porque llevaba semanas cargando con algo que nunca le perteneció. No. Pero si no hubiera estado aquí. Jairo. Me aseguré de que me mirara. Nada de esto fue culpa tuya. Guardó silencio. ¿Seguro? Completamente seguro. Y por primera vez desde que comenzó todo, pareció creerme. Han pasado varios meses desde entonces. Lo intentamos una última vez. Jimena y yo hablamos en varias ocasiones. Nos reunimos para buscar una solución. Para entender si todavía quedaba algo que salvar. Pero cada conversación terminaba exactamente donde había empezado. Ella seguía convencida de que yo había elegido una habitación por encima de nuestro matrimonio. Yo seguía convencido de que nunca se trató de una habitación. Porque una habitación no destruye una familia. Lo que destruye una familia es pedirle a un padre que abandone a su hijo para demostrar amor a otra persona. Finalmente iniciamos el divorcio. Sin grandes peleas. Sin abogados gritándose. Simplemente aceptando una realidad que ambos ya conocíamos. Nuestro matrimonio había terminado mucho antes de firmar cualquier papel. A veces todavía me da tristeza pensar en cómo acabó todo. Hubo años buenos. Momentos felices. Recuerdos que no desaparecen solo porque una relación termine. Pero cuando repaso cada decisión tomada durante aquel conflicto, sigo llegando a la misma conclusión. Hice lo correcto. Porque el problema nunca fue que Natalia necesitara espacio. El problema fue que Jimena creía que la solución consistía en quitarle algo a Jairo. Y una vez que aceptas eso, siempre habrá una próxima exigencia. Otra concesión. Otro sacrificio. Otro límite que cruzar. Mi hijo ya tiene casi 17 años. Pronto será adulto. Construirá su propia vida. Tendrá sus propios problemas y sus propias responsabilidades. Pero hay algo que nunca tendrá que preguntarse. Nunca tendrá que dudar si su padre lo habría cambiado por otra persona. Nunca tendrá que preguntarse si podía perder su hogar por conveniencia de alguien más. Porque esa casa fue suya desde el principio. Y mientras yo siga aquí, seguirá siendo su casa. Por eso, aunque el precio fue alto, puedo dormir tranquilo. Perdí un matrimonio. Pero conservé algo que para mí tenía mucho más valor. La confianza de mi hijo.